Excepcional y magnífica esta conferencia que nos ha ofrecido sobre Hispanoamérica y Latinoamérica nuestro querido amigo el profesor don José Tobar Vicente. Hoy, queridos telespectadores, vamos a ver qué conferencia nos oferta, aunque parece ser que va a ser una semblanza del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Veamos. En efecto, querido Rafael, sí, voy a hacer una semblanza del Cid porque historias y biografías del Cid las hay abundantes. Pero entrar en la semblanza del Cid, en su carácter, en sus cualidades militares, jurídicas y sociales, pues no es muy frecuente. Y es cuanto yo pretendo hacer en este momento y espero que a nuestro público les dé una satisfacción o al menos una originalidad sobre el tema que vamos a plantear, que efectivamente se llama Semblanza del Cid. Hay personas a quienes la historia les reserva un destino singular. Su vida está llena de reseñas notables por su número, por su contenido, por su valor y por su grado de trascendencia. La excepcional dimensión de sus hechos nos obliga a tomarlos como un referente ante el cual nos preguntamos qué nos dicen, qué significan, qué contenido tienen, cómo y por qué nos atraen, en qué medida se frecuentan, se leen, se estudian y nos admiran. ¿Qué valores representan en nuestras vidas? Rodrigo Díaz de Vivar ocupa entre nosotros un puesto de mención especial. Hay dos Cid, el de la literatura y el de la historia. Aquel legendario, este más riguroso, aunque depurando en lo esencial son coincidentes. La veracidad histórica está constatada. Mientras en la epopeya extranjera predomina la fabulación, la biografía cidiana es más realista al estar acreditada por narradores cristianos coetáneos o por otros apenas distanciados en unos 12 años, la musulmana tiene incluso hasta cronistas que le conocieron en vida. Lo demuestran también ciertos diplomas y cédulas en que interviene el Cid, otorgando y hasta rubricando sus dotaciones, como en 1088 a la Catedral de Valencia. Como todo personaje de excepcional personalidad, tiene los criterios enfrentados, los cidófobos que hablan mal de él y los cidófilos que le ensalzan. Dejando en lo que podamos la parte narrativa fácil de hallar en cualquier tratado, vamos a analizar ciertos aspectos menos conocidos: su carácter, su genialidad militar, su caballerosidad, sus cualidades jurídicas y éticas, su religiosidad y su descendencia. Su carácter. Fue Rodrigo Díaz el prototipo de castellano viejo, caballero noble y leal, de costumbres sobrias y morigeradas, palabra justa y adecuada, fiel y afectísimo con sus mesnadas, cumplidor exacto de la ley cristiana y musulmana, y tuvo fidelísimos prosélitos que le seguían con fe ciega, también grandes enemigos, tanto cristianos como musulmanes, que lo odiaban a la par que le envidiaban. Paradójicamente, su propia Castilla coetánea, la oficial, la que face los homes e los gasta, le correspondió a su héroe con el premio del destierro. La crítica reciente refractaria a Rodrigo lo es más por propensión política que por investigación rigurosa. Es el caso de José Antonio Conde, en 1820, y de sus seguidores que, obnubilados por fuentes arábigas, laceran la historia con alevosas estupideces, llegando en Masdeu a la necedad de negar la existencia real de nuestro héroe. El holandés Dossi le llama por un lado forajido sin patria, sin fe, sin honor, y por otro se aturde y paradójicamente llega a exclamar: ¿de dónde procede este creciente interés, este prestigio que rodea su nombre? ¿Qué es lo que ha hecho este Cid para que España se sienta orgullosa de él, para que se haya convertido en el tipo de todas las virtudes caballerescas, para que haya ensombrecido la gloria de todos sus hermanos de armas, de todos los demás héroes medievales españoles? La seriedad ha ido tomando cuerpo y hoy son ya muchos los que valoran la figura de Ruy Díaz, a quien Juan Rufo llamó catedrático de la valentía, y bastantes los que comparten la opinión de Julio Cejador, para el cual toda la hidalguía cristiana y española se cifran en el Cid.
En la guerra era el temido campeador, jamás vencido. En la victoria el corazón clemente y generoso. En la corte el avispado consejero de los reyes. En el gobierno el padre de los pueblos y las mesnadas. En lo público el varón íntegro defensor de los fueros populares. En su comportamiento no hay espíritu de egoísmo y de interés, ni menos de crueldad y venganza. La justicia y la honradez son normas de sus obras. Para Menéndez Pelayo conjunta los más nobles atributos del alma castellana. Una ternura más honda que expansiva, la lealtad al monarca. A casi todo supera el campeador en humanidad de sentimientos y de costumbres, en dignidad moral y en cierta delicadeza afectuosa, patrimonio de los hombres fuertes y de las razas sanas. Este conjunto de virtudes ha obligado a Dosi, tan reluctante al héroe español, al desconcierto propio, cuando retractándose admitió que entre todos los héroes que surgieron en España durante la Edad Media, no hay más que uno solo que haya alcanzado una reputación verdaderamente europea. Ese es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Los poetas de todas las épocas le han cantado. El más antiguo monumento de la poesía castellana lleva su nombre. Más de 150 romances celebran sus amores y combates. Guillén de Castro, uno de los más poderosos talentos de la península, Diamante y otros más, lo han elegido como héroe de sus dramas. Todo el mundo lo conoce, en Francia por la tragedia de Corneille, en Alemania por la traducción que Herder ha realizado del romancero. Y hoy añadimos nosotros, asombra en Estados Unidos tras los estudios en particular de Fleischer y en general en el mundo entero, donde esa reputación europea se ha hecho universal. En la América hispana, aún hoy, es el prototipo o epónimo de lo español. El Cid como militar. Dotado por la naturaleza, su genio militar constituye el rasgo más descollante en la biografía de Rodrigo. Su estrategia milimétricamente específica y calculada, siempre imprevista, la apropiada según las circunstancias, su prudencia paralela a su carácter austero y reservado, su valor épico tan eminente como su sensatez y buen juicio, su defensa del honor, su tenacidad emprendedora son peculiaridades que destacan por igual en la personalidad del paladín burgalés. En su largo historial bélico, 35 años de servicio a las armas, siempre fue vencedor, jamás vencido. Y no porque estuviese libre de insidias, que las tuvo, y frecuentes, y de desafíos personales, y de importantes y notables batallas que nunca faltaron al campeador, sino porque, pertrechado de excelentes condiciones para el ejercicio castrense, supo responder a este don con altura increíble y eximio comportamiento. Momentos tuvo de difícil aprieto que únicamente el talento excepcional de un genio y el valor indomable de un soldado egregio y de una capacidad fecunda pueden superar. Por estas virtudes resultó vencedor al enfrentarse a enemigos en número 12 veces superior al suyo. Por casta asombrosa actuó y reaccionó de forma sorprendente y tan brillante en Cuarte, o imprimió tan trepidante ritmo cabalgador en Bairén, aplastando a cuantos salían a su paso. Nada arredraba ni amilanaba a nuestro héroe. A todo, por complicado que fuere, le encontraba una solución positiva. Siempre tenía a mano una salida idónea, siempre hallaba una esperanza. Su fe como estratega era férrea, sólida su confianza e inquebrantable su entusiasmo. Cualidades estas que, junto a un insólito valor, supo inculcar a los suyos asiduamente, en especial en las coyunturas más críticas, en aquellas en que una persona, aun hecha de forjado temple, zozobra ante la realidad presente. El Cid veía lo difícil fácil, y lo que parecía complejo tras su intervención resultaba sorprendentemente sencillo. Su clarividencia era única. No es alaraca verbal, hay constancia clara de que jamás conoció la derrota, ni en los enfrentamientos personales, ni en la felona emboscada, de las que sufrió muchas, ni en el despliegue abierto de la batalla, donde encontró ser un consumado estratega. Fue amado, ensalzado y reverenciado por muchos, por otros, en cambio, despreciado, temido y envidiado. Pero sus mesnadas le seguían ciegamente, jamás las defraudó. Junto a las varias crónicas y versos del Cantar,
que les alzan y loan, surgen por otra parte el usurpador muslim de su época, que solo sentía fobia y malquerencia hacia Rodrigo, aunque en clara paradoja reconociera de modo evidente las proezas grandiosas del generoso castellano. Y así, entre odio y admiración, Ben Basan, cronista árabe, nos da 10 años después de la muerte del héroe el mejor elogio del sobrehumano poder energético del campeador, al decir: el poderío de este tirano fue haciéndose cada vez más pesado, como grave carga se dejó sentir sobre las regiones costeras y sobre las mesetas altas, y llenó de pavor así a los de cerca como a los de lejos. Este hombre, azote de su época, fue por la habitual y clarividente energía, por la viril firmeza de su carácter y por su heroica bravura, un milagro de los grandes milagros del Señor. La victoria seguía siempre a la bandera de Rodrigo, maldígalo Dios, y con un escaso número de guerreros aniquiló a ejércitos numerosos. En esta última frase reconoce el cronista árabe la superioridad evidente del Cid, su nueva e insuperable organización militar y su genial táctica, luego copiada, para aplastar a las grandes masas de almorávides que traía el ejército de Yusuf, uno de los más grandes conquistadores islámicos, y al que tras vencerlo, lo que nadie fue capaz, logró inmovilizar y recluir por miedo en el Sáhara. Ibn al-Qama, también cronista árabe, coetáneo del Cid e implacable enemigo suyo, explota de rabia y de impotencia. Dios le maldiga, dice: maldito jefe enemigo de Dios, quebrante Dios sus miembros, a un cierto perro de los perros gallegos llamado Rodrigo el Campeador, y otras lindezas que demuestran el miedo por un lado y la valoración por otro que le tenían en el ámbito árabe. En efecto, volviendo a Basan, menciona este, y a ello se refiere, las victorias del Cid frente a las taifas, ante el conde García Ordóñez en Cabra 1081, contra el conde Berenguer Ramón II, al que derrotó en Almenar 1082, y en el Pinar de Tébar 1090, y frente al rey de Aragón Sancho Ramírez 1084. No obstante, relata, aminorando su importancia, como es lógico, los triunfos que además fueron muy o más importantes contra los ejércitos del Islam. Primero ante reyes de taifas y caídes, Lérida, Denia, la extraordinaria conquista de Valencia, Alpuente, Albarracín, Almenara, Murviedro, la actual Segorbe, etc. Y sobre todo frente a los almorávides, Almusafes, Cuarte y Bairén. A este impresionante elenco de victorias escribe Martínez Díaz: desde los primeros combates singulares con el caballero navarro y el adalid musulmán, cuando todavía era un adolescente, hasta su postre victoria en Murviedro un año antes de su muerte, no se puede oponer ni un solo descalabro, ni una sola derrota, ni un solo combate desgraciado. Siempre y sin excepción, la victoria sonrió al campeador. Murió sin conocer el sabor amargo de la derrota. Con toda propiedad, tras 35 años de combates, podía ostentar el título de invicto. Esto mismo lo corrobora la historia Roderici, que apunta: mientras vivió en este siglo, siempre triunfó brillantemente sobre los enemigos que se le enfrentaron con las armas, y nunca por nadie fue vencido. Sus contrarios llegaron a tenerle un respeto poco común, un verdadero pavor que se vio reflejado en algunas batallas, ganándolas sin luchar. Su sola presencia acobardaba, desmoralizaba y hacía retroceder a sus contrincantes hasta abandonar el campo, aun siendo superiores en número. Así sucedió en Alberite con García Ordóñez, en Almusafes con el general Abu Bekr o con Ramón Berenguer III en Oropesa. Y no fueron sus triunfos producto de la casualidad. Los generales musulmanes por el Cid vencidos derrotaron en cambio, estos mismos cuando no estaba el de Vivar, de forma implacable y retirada durante 23 años a reyes y capitanes cristianos. Verbigracia, al propio rey Alfonso, aniquilado por completo en Zalaca, Jaén y Consuegra, donde murió Diego, único hijo varón del Cid. A Álvar Fáñez en Almodóvar y Cuenca, a Ramón de Borgoña en Lisboa, a su hermano Enrique en Malagón y a García Ordóñez aplastado y muerto en Uclés. Y se perdieron las tierras de Lisboa, Cuenca, Santarém, Uclés, Ocaña y Calatrava. Que fue un aventajado en superioridad técnica e insuperable en su nueva organización militar, lo demostró frente a los poderosísimos ejércitos del emir Yusuf, únicamente vencidos por el campeador.
Solo éste se percató enseguida de la nueva táctica del caudillo almorávide. Salvo el Cid, ante los almorávides sucumbieron todos los príncipes castellanos, leoneses y borgoñones que se batieron en nuestro suelo. Un balance pavoroso de desastre señala el doctor Martínez Díaz frente al elenco de victorias de Rodrigo Díaz de Vivar, y todas ellas alcanzadas por la sola fuerza de su espada, al servicio de su genialidad militar, sin contar tras de sí con los recursos humanos de un reino, de un condado, de una tenencia, conseguida esas victorias por un infanzón pobre, desterrado y proscrito por su rey, que tenía que comenzar por ganar las primeras monedas para poder sustentar y pagar a su mesnada. ¡Ay! ¿De qué no hubiera sido capaz el campeador si hubiera dispuesto de los recursos de un gran reino como era el caso de Alfonso VI? Pero no fueron tan solo su talento y destreza militares. Junto a ello, el Cid poseía un valor inconmensurable que trascendía incluso de su persona para clavarlo en el alma de sus huestes, a las que galvanizaba y espoleaba para alcanzar el éxito. Era una inoculación de moral, de hipnosis de triunfo, sencillamente portentosas, que se iniciaban en él y desde él mismo. Juicio ético. Una sociedad frecuentada continuamente por la guerra, fomentada la creación de cantantes y glosadores de gesta, de las que el Cid iba de boca en boca exaltando al caballero medieval prototipo del héroe cuya fama había traspasado nuestras fronteras. El campeador, indica nuevamente Martínez Díaz, no fue únicamente un hombre de armas genial y arrojado, conductor sin par de una mesnada, sino que fue también un político que sabía mezclar y dosificar la firmeza con la generosidad y la magnanimidad, con la cicatería, y que siempre ponía por delante, además, la negociación y la vía pacífica para resolver los conflictos. Acuerdo total con esta opinión. Sin embargo, otros no piensan lo mismo. Un biógrafo inglés ha llegado a decir que el verdadero lugar del Cid en la historia es el del más grande de los guerrilleros, el perfecto tipo de guerrero que desde Viriato hasta el empecinado han sido tan frecuentes en el suelo español. Concepto este, a mi entender, equivocado, ya que, primero, demuestra al inglés desconocer la idiosincrasia castellana y por ende el carácter del Cid, mucho menos los usos y costumbres de la España del siglo XI, tan distintos a los de su Inglaterra natal y a los de la Europa de entonces. También las circunstancias, no son estas las mismas ni tampoco por cronología las de Viriato ni las del empecinado, amén del inaplicable paralelismo ucrónico entre aquel y este y las distintas y desequilibradas peculiaridades. Segundo, un guerrillero actúa obviamente por oleada sorpresa, nunca o casi nunca en batalla abierta. El Cid se enfrentaba abiertamente a ejércitos auténticos, previamente exploraba y estudiaba la situación, como es lógico, y cuando lidiaba lo hacía abierta y directamente. B. Están objetivamente demostradas su organización, pericia y estrategia militares, así como la importancia de los ejércitos curtidos y bien adiestrados a los que se enfrentó. ¿Actúan así los guerrilleros? Tercero, confunde dolosamente el crítico inglés las diferencias entre asechanzas y batallas francas. Las primeras infligidas al campeador por sus enemigos, caso Albarracín, Tamarite, etc., denotan la vileza de estos, pero la grandeza de aquel al vencerles y además perdonarles. En las segundas, con combate abierto, nada hay de objetable a la nobleza y valentía del Cid. En cualquier caso, nunca quedó dañada la imbatibilidad de nuestro paladín, ni mermado su prestigio. Cuarto, jamás el Cid embaucó o hizo asechanza alguna, como sí otros vilmente con él, sino más bien acechanza, lo que es distinto, pues no es lo mismo valerse del engaño o emboscada para causar mal, propio del bellaco, primer caso, que el inspeccionar, vigilar y aguardar prudentemente el momento oportuno, segundo caso, propio del buen estratega. Este sentido de obrar engrandece, aquel encanalla o te deja en lugar inferior. Hay algunos tratadistas que al historiar olvidan el aspecto psicológico de la época del hecho histórico. No se trata solo de narrar ni de exponerse al juicio falso. Hay que penetrar en el personaje, en su peculiaridad, profundizar en él, identificarse con su personalidad, sentirlo y además
y aprender a caminar en su compañía como si de ti se tratara, viendo con él los mismos caminos y circunstancias de su época y tras ello inferir con honestidad. Ante los hechos, aun los similares repetidos, el personaje ha de adaptarse a cada coyuntura imprevista y no es bueno, al juzgar, sostener rígidamente el pensamiento que previamente subyace en uno, sino colegir siguiendo el consejo objetivo de la filosofía del comportamiento humano y casar púdicamente las conclusiones. Por las divisiones y guerras constantes, especialmente entre musulmanes, las llamadas taifas, estos buscando protección en el rey cristiano capaz de ayudarles, se obligaban a cambio ante él al pago de un fuerte tributo o parias. Esta regla impositiva la vivió Rodrigo, quien desde los 14 años arribó a la corte, llegando a ser paladín del príncipe Sancho, hijo primogénito del gran Fernando I. Era una exacción impuesta por los reyes more et imperio y que entonces se veía normal. El Cid, abandonado por su rey, tenía en cambio que aplicarla por necesidad. ¿De dónde si no hubiera podido mantener a sus mesnadas, contentar a sus gentes y poder negociar con sus adversarios? Hizo pues lo usual en su época y lo prudente a tenor de las circunstancias de su situación. Fue también el campeador caballero optima fide y como tal estrictamente ortodoxo y severo con la aplicación de la normativa legal vigente, de la que era difícil apartarse salvo excepciones concretas en que para sus enemigos su natural noble y justo cambiaba el rigor por la exención, aunque para Menéndez Pidal la única arrogancia del Cid frente a los humildes es la de ser más moral que los príncipes moros, esquilmadores de tributos ilegales y disolutos en su vida privada. Maquinaciones de los vencidos con sus parientes africanos obligaron a Rodrigo a modificar su conducta benévola y a trocar la misma por severo rigor. Luego se demostraría en esto coordinación en el arte político. Asimismo establece el profesor Antonio Ubieto Arteta que la aparición de la Reconquista hizo aparecer un tipo de hombre nuevo, el que vivía en la frontera, prácticamente en tierra de nadie, molestando a todos, aprovechándose de todos, ayudando a quien le convenía, ansioso, codicioso y deseoso de obtener grandes riquezas. El hombre de frontera, refiriéndose al Cid, era capaz de estar a bien con cristianos y musulmanes, actuando a favor de unos u otros según su conveniencia, y añade: el Cid era un hombre reservado y cauto por necesidad que podría ofrecer el más alto ejemplo de desprendimiento junto al acto de máxima crueldad. Veamos. A. En primer lugar, un hombre de fronteras era quien en zonas de contacto al frente de una partida saqueaba y aprehendía indiscriminadamente para su lucro exclusivo. Rodrigo no era ese tipo. Siempre luchó a favor de un señor reconocido cristiano moro mediante acuerdo mutuo, y si alguna vez actuó fuera de programa fue cuando le dejaron solo y necesitaba por tanto de la subsistencia. Y digo le dejaron solo porque él nunca quiso estarlo. Siempre buscó la ayuda legal al soberano que se la solicitase, al que siempre súpole cumplir con lealtad. En el caso del rey de Zaragoza demostró buena virtud al saber concordar las relaciones y los intereses entre su rey natural y el adoptivo de las circunstancias. B. No se aprovechó de nadie, ya que sus servicios fueron libremente pactados, aceptados y hasta demandados, y calificarlo, como dice Ubieto, de codicioso y deseoso de grandes riquezas es pretender medir las intenciones de una persona que son patrimonio espiritual de la misma. Y esto no es lícito cuando los hechos objetivamente demuestran lo contrario y merecen por tanto un juicio distinto. Entre otras cosas que veremos, siendo el Cid el hombre más poderoso de su época, siempre tras cubrir sus necesidades, reservaba una parte valiosa para su señor, y pudiendo incluso superar a su rey, que tan mal le trataba, y hasta sustituirlo, en cambio ponía cualquier conquista a merced de su señor, el rey Alfonso. ¿Qué perversidad habría de haber en aquel que, siendo tan odiado y maltratado por su corte y hasta bidesterrado, era a su vez tan a menudo llamado, agasajado y obsequiado por su rey? ¿No hay en ello un reconocimiento implícito y explícito de que el propio monarca en su fondo sabía, pese a todo, de la lealtad y valía de su caballero? ¿De que no era un vulgar hombre de frontera? No en balde exclama al cantar: Dios, qué bon caballero si hubiese bon señor. C.
en cuanto a que era capaz de estar a bien con cristianos y musulmanes, actuando a favor de unos u otros según su conveniencia, ¿qué quieren que les diga? Para mí esto es una virtud. Teniendo en cuenta las circunstancias históricas concurrentes en la vida del Cid, es de observar su admirable diplomacia para, estando en el medio, ser aceptado por los extremos y además sin deterioro de la estima de estos, saber actuar adecuadamente según la conveniencia del momento. Esto evidencia sagacidad, tacto, capacidad y prospección cautelar. Un saber estar comprobado en la gran estima y admiración de que gozaba el Cid en los dos bandos. ¿Qué otro personaje era capaz de mantener un elevado nivel de servicio constante y ponderado, simultaneándolo con cristianos y muslimes? Los otros, reyes o condes, entre ellos a veces se respetaban, otras estaban a la gresca, según se podía o les convenía. Y con el moro el respeto no existía, pero el bilateralismo diplomático de Rodrigo era admirable. D. Solo de ser cauto y reservado para el desprendimiento y para aplicar la máxima crueldad. Aquí brevemente diremos que la cautela está y va con el sujeto, es decir, es subjetiva, propiedad natural, y objetiva cuando se aplica. ¿Hay cauto que no lo sea por necesidad? De lo contrario no sería cauto, sino otra cosa. La cautela es necesaria en el comportamiento humano. El ser cauto, previsor y reservado, prudente, le permitía al Cid ir y retornar por diversas tierras con frontalidad, sin ser detenido ni vejado, sino respetado. Por eso actuaba, como dice bien